Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 2 de agosto, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momentito voy a conversar con un brillante abogado, analista político venezolano, experto en derecho constitucional, el doctor Carlos Ramírez, el doctor Ley. No se pierdan a Carlos Ramírez, va a ser seguramente un testimonio muy valioso sobre la gravísima crisis venezolana. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Ana González, a Mercedes Enríquez y particularmente a Jorge Herrera, que está aquí. Un aplauso para él, por favor. Sí, muy bien. Bueno, vamos a las noticias, vamos a las noticias. Hace minutos nada más, el elefantiásico dictador venezolano Maduro dijo que en realidad, puestos a ser francos, a él siempre le provoca ser un dictador. Ahí me dicen dictador. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre. Bueno, ya se ha convertido en un dictador de modo desembosado, ¿no? Se ha quitado la careta, la máscara. También aludió a las sanciones que este lunes Estados Unidos impuso sobre él y su bigote cantinero. Gritan los imperios, amenazan los imperios. El emperador del norte amenazó a Venezuela. Sacaron algo que llaman sanción, no la reconozco. Después vino Mario Silva ayer y lanzó una etiqueta y fue primera a nivel mundial. Que nos sancionen a todos, pues. Que sancionen a los 10 millones que salieron a las calles, a los 8 millones de votantes. Pero ya sabemos que no fueron 8, ¿no? Tampoco fueron 7, ni siquiera fueron 6 o 5. No llegaron a 4 los millones de venezolanos que salieron a votar. Fueron 3.8 millones, Reuters los contó. Y hoy desde Londres, la empresa que contaba los votos, que controlaba la votación, o sea, el árbitro, Smartmatic, dijo que habían perpetrado un fraude de al menos 1 millón de votos, pero fueron prudentes, ¿no? Porque el fraude se calcula en más de 4 millones, ¿no? Fueron 3.8 millones de personas y ellos adjudicaron 8.1 millones de votos, o sea que son casi 4 millones y medio de votos robados por Maduro. Así respondió hoy el dictador Maduro a esa denuncia demoledora. Entonces, con las presiones, cierre de cuenta, hicieron que un tipo de una empresa que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos tratara de manchar el proceso electoral diciendo que solo habían votado 7.500.000 venezolanos, tratando de mancharlo. Este proceso electoral no lo mancha nadie, porque es un proceso electoral transparente, auditado antes, durante y después del hecho electoral. Transparente como un barril de petróleo, ¿ah? Transparente. No dijo tampoco el de Smartmatic, y lo vamos a ver en 2 minutos, que habían votado 7.5 millones. No dijo eso. Dijo que habían manipulado el dato de la participación en por lo menos 1 millón. Por lo menos. Dijeron 8.1 millones, o sea que por lo menos se inventaron 1 millón de votos, es decir, votaron 7.1 millones. Pero es que tampoco votaron 7.1 millones. Como les digo, votaron menos de 4 millones de personas. Reuters, que es una agencia inglesa muy seria, a las 5:30 de la tarde del domingo, hora de Caracas, faltando media hora para cerrar la votación, contabilizó los votos, leyendo las actas oficiales del CNE, eran 3.720.000 votos. O sea que en media hora más, quizás 100.000 votos, 200.000 votos. No llegaron a 4, se adjudicaron 8.1. Es el fraude colosal más obsceno de la historia de América Latina. Pero Maduro llama estúpido al técnico de Smartmatic, Antonio Mujica, que tuvo hoy la mínima decencia de decir se ha hecho un fraude en Caracas. El estúpido presidente de Smartmatic, presionado hasta el cuello por los gringos y los británicos, dice que fueron 7.500.000. Yo creo que fueron más de 10 millones de venezolanos que salieron a las calles y más de 8 pudieron votar. El resto
tuvo que enfrentarse a la bala, a la barricada. Esto es increíble, ¿no? O sea que Maduro dice que en realidad no fueron 8 millones, sino 10 millones. Increíble, increíble. Bueno, hoy en Londres, y esto no se lo esperaba el chavismo ni el madurismo, este ha sido un golpe devastador a la ya muy mellada credibilidad de la dictadura venezolana. Ha sido un torpedo en la línea de flotación. Salió un señor que no es ni del oficialismo ni de la oposición, representa una empresa especializada en cómputos electorales en el mundo. La empresa que ha contabilizado los votos en Venezuela hace 13 años, desde 2004. Y este señor dijo lo que dijo. Dijo que el escrutinio, el cómputo que anunció el domingo la señora Tibisay era falso y había sido manipulado. Comenzó así. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Ojo que esto lo dijo en Londres Antonio Mujica, o Mújica, no sé cómo se dice, yo le voy a decir Mujica. Y ojo que esta empresa estaba acusada de ser cómplice de los fraudes del chavismo, ¿no? Porque le ha dado la victoria siempre, salvo en diciembre de 2015, al chavismo. O sea, esta empresa no era enemiga de la dictadura venezolana, al contrario, era una pieza funcional. Pero hoy Antonio Mujica dijo, hasta aquí hemos llegado y esto es un parteaguas, y el fraude que han hecho es tan descarado que nosotros no lo podemos convalidar. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil. Dicha detección se logra gracias a los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema, que son imposibles de eludir. En otras palabras, cuando Tibisay y sus operadores, gente del G2 cubano, ¿no?, agentes de inteligencia, espías cubanos, meten la mano, trucan, vician, amañan la elección, marcan las cartas, suena la alarma, se activa la detección inmediata y ellos en Londres, porque él no estaba en Caracas, en Londres recibieron la alarma cibernética diciendo están alterando las cifras. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde el año 2004 hasta el 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo. Y luego este señor Antonio Mujica recordó que ellos convalidaron, cohonestaron el triunfo muy dudoso de Maduro en abril de 2013. Yo tengo para mí que ahí se hizo un fraude. Maduro se robó entre 500 y 600 mil votos, me lo dijo a mí Enrique Capriles en Bogotá. Maduro se robó esa elección. Y ellos también contaron los votos, los de Smartmatic, en diciembre de 2015, cuando la oposición le dio una paliza a Maduro. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015. Insisto, este señor, ellos, Smartmatic, que cuentan elecciones, controlan cómputos electorales en distintas partes del mundo, no eran enemigos acérrimos del chavismo, insisto. Ellos le dieron la victoria, por ejemplo, a Maduro hace 4 años. O sea que si ellos salen a decir fraude, es que el fraude ha sido 4 veces más grande de lo que ellos han logrado medirlo. Porque entonces él denunció que lo que ha manipulado Tibisay es el número de participación. Sí, obvio, o sea, votaron, digamos, 3.800.000. Ya, bueno, vamos a ser generosos, votaron 4 millones. Ok, pero ¿cómo saltas de 4 a 8? A 8.100.000. Bueno, en parte porque el sistema que había tramado, maliciado Tibisay, le permitía a una persona votar en 3 lugares distintos, ¿verdad? Vamos a suponer que de los 4 millones,
ellos lograron que 1 millón votara 3 veces. Bueno, allí nomás, esos 4 se convierten en 6, ¿verdad? Y aún así no llegaban a 8. Por eso es que ellos han detectado los votos cibernéticos adicionales al que votaba 3 veces. ¿Me explico, no? O sea que es un fraude gradual por etapas que denuncia con gran credibilidad este señor en Londres. Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Una manipulación del dato de participación. Obviamente no votaron 8.100.000. Yo les conté el otro día, el lunes. En las elecciones de 2015, diciembre, el madurismo, el chavismo sacó 5 millones de votos, 5.600.000 votos. ¿Cómo va a sacar 2,5 millones de votos más ahora? Chávez, el 2012, sacó 8.200.000 casi votos. Me van a decir ustedes que 5 años después Maduro va a sacar los mismos votos que Chávez. No es creíble, esto no se lo cree nadie. Ahora, insisto, él no dijo que votaron 7.5 millones como Maduro le atribuye, él dijo esto. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. 1 millón de votos, al menos, subrayo al menos, porque no dice cuanto mucho o cuanto menos, ¿verdad? Hay un rango entre el al menos y el al más. Bueno, el al más serían 5 millones, y lo que se han robado son 4 millones. Esto es lo que digo yo, porque la cantidad anunciada que dice él ya supone los votos falsos, trucados, fraudulentos, del que fue y votó 3 veces, ¿no? Eso también es una forma de fraude. No los que se inventa, no tan siquiera los que se inventa Tibisay, sino el que votó 3 veces. Por último, termina diciendo esto Mujica. Es importante señalar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todos los partidos políticos hubieran participado en todas las fases de elección. Muchas gracias. ¿Qué respondió hoy la señora Tibisay Lucena? Se hizo la víctima, Dijo que era una aseveración irresponsable de este señor de Smartmatic, la empresa que siempre le dio la victoria a ellos. Es una aseveración irresponsable, con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el Poder Electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Estas auditorías incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización, que ahora se pone en duda. Esta señora algún día creo que va a tener que ir presa, ¿no? Porque hacer un fraude electoral de este tamaño es un delito. Luego se hizo la víctima y nos quiso confundir y dijo que Antonio Mujica en Londres, jefe de Smartmatic, ha dicho la verdad, que se robaron la elección el domingo porque tiene miedo a las sanciones de Trump. Esto no se lo cree nadie. Se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión permanente, iniciado desde hace 2 semanas contra el poder electoral venezolano, que, como es sabido, incluye la sanción por parte del gobierno estadounidense a mi persona como presidenta del Poder Electoral. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No es que tienen un papel menor, es que había 31.000 máquinas para contar los votos. Las máquinas son de Smartmatic. Ellos cuentan cibernéticamente los votos. No es una opinión de un señor que está ahí distraído, mirando, fumándose un cigarrillo. No. Pero la señora se hace la víctima y dice, nos han atacado, hemos sido víctimas. Asimismo, hemos sido víctimas de la violencia
Antes de la elección debimos reubicar 1.200 centros de votación por causa del asedio y la imposibilidad de instalación. La noche anterior al evento, en algunos estados como Lara, tuvimos que mover centros de votación por los ataques sistemáticos a los que fueron sometidos hasta encontrar un sitio seguro para las electoras y los electores. Pero eso no es lo que está en discusión. Además se exagera, pues no es verdad, pues la violencia la usan ellos con desmesura, el poder de las armas lo tienen ellos. Pero ella dice, nos atacaron con granadas. Primero miente, pero aún si fuera cierto que cayó alguna granada que no la hemos visto, eso no justifica robarse 4 millones de votos, ¿no? Durante el día de la elección, recibimos ataques directos a cerca de 200 centros de votación, incluyendo agresiones con granadas y disparos de fusiles. Se hizo necesario, en pleno proceso de votación, movilizar centros a fin de garantizar la continuidad del proceso y resguardar a las electoras y los electores de la violencia. Hemos visto esas imágenes, la verdad, de granadas cayendo en centros de votaciones y haciéndolo volar todo por los aires y destruyendo las máquinas. La señora dice que le quemaron 181 máquinas. Habría que preguntarle a Smartmatic, ¿no? Porque esta señora ya, digamos, ya sabemos que hace una hiperinflación con las cifras, ¿no? Hasta ahora hemos contado 181 máquinas de votación quemadas. 181 dice ella, vamos a preguntarle a Smartmatic. Smartmatic seguramente dice que fueron 20 las máquinas quemadas, ¿no? Pero bueno, la señora Tibisay es la gran madame del puticlub del burdel chavista. Ella es la que cuenta los votos, ella hace todos los fraudes, pone el sello, santifica el fraude, y no contaba con que los de Smartmatic, por una vez en la historia, le iban a decir, has hecho trampa, ¿eh? Tenemos que ir a la publicidad. Más adelante voy a hablar con un experto en derecho constitucional venezolano, es un gran, brillante abogado, Carlos Ramírez, el doctor Ley. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con el gran analista político y brillante abogado venezolano Carlos Ramírez. No se lo pierdan. Bueno, Julio Borges, que hace un papel realmente heroico, ¿eh? Julio Borges hoy dijo que la noticia de Smartmatic era un terremoto mundial. No exagera. Hace minutos nos acabamos de enterar de una noticia que nos parece que es un terremoto a nivel mundial. Se trata de la empresa Smartmatic, empresa que está trabajando en Venezuela desde hace mucho más que una década, llevando todos los procesos electorales. Esta empresa, que además de trabajar en Venezuela se ha abierto campo en otros países del mundo, ha declarado el día de hoy que ellos tienen la data dura, la data incontrovertible, según la cual las elecciones de la constituyente fueron no solamente un fraude por su convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esta noche son absolutamente fraudulentos. E insisto, Smartmatic, Antonio Mujica, han sido sumamente cautelosos en decir que el fraude es de al menos 1 millón. Ha sido de más de 1 millón. Ha sido de entre 3 y 4 millones de votos que se han robado, se han inventado. Borges llamó a los militares a reflexionar a la luz del fraude. Sepan, oficiales de la Fuerza Armada, que los utilizaron para un fraude masivo. Y eso tiene que retumbar en la conciencia de la Fuerza Armada, porque no se puede permitir que haga lo que le dé la gana con el pueblo venezolano, con el voto, con la soberanía, con la decisión del pueblo a que haya democracia en el país. ¿Quedará entre el ejército venezolano un mínimo sentido del honor, del decoro, de la decencia? Bueno, Freddy Guevara, mis respetos a Freddy, dijo que Maduro se ha suicidado políticamente con este fraude obsceno que ha perpetrado. Y nosotros lo dijimos, este va a ser el peor error que cometió Nicolás Maduro. Nicolás Maduro monta un circo y le crecen los enanos. Hasta Smartmatic, que había sido el principal sostén electoral de este régimen, respaldando todos los procesos electorales anteriores, ha dicho lo evidente, que hubo fraude. La calidad moral de esta mal llamada revolución es tan baja que hasta ellos mismos se roban. Roban al pueblo, roban a la oposición y roban a sus propios partidarios.
Es verdad, es un gobierno de ladrones, ¿no? Han saqueado el tesoro público, se roban el dinero y también, por supuesto, se roban los votos, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela, y esto me ha gustado, es el colapso de la dictadura. En días recientes hemos visto el colapso de la dictadura en la que se encuentra Venezuela, sobre todo con la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero además, el lunes en la noche fueron trasladados a prisión 2 líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledesma, tal y como lo hemos denunciado en el pasado. El presidente Trump dijo ayer que Estados Unidos condena las acusaciones de la dictadura de Maduro y lo hacemos totalmente responsable de la seguridad e integridad de estas 2 personas. Hoy iban a juramentar, ¿no?, los nuevos constituyentes, 545, cómplices del fraude. No ocurrió porque se han quedado en shock Maduro y su pandilla. Pero el Consejo Electoral, y francamente esta fue una circunstancia bochornosa, lamentable, había 2 rectoras ahí aplaudiendo como guaripoleras, entregó sus credenciales en una ceremonia absolutamente despoblada, diezmada, no había ni 10 personas, a Cilia Flores, a Delcy la Fea y a Iris Varela, la voz de aguardiente del régimen. Flores de Maduro. Paso. Rodríguez Gómez. Pero aquí está. María Iris Varela Rangel. ¡Que viva la patria! No representan a nadie. ¿Qué aplauden las rectoras? Parecen guaripoleras, ¿no? Poder electoral tiene que ser independiente. No representan a nadie. Luego Delcy la Fea, que, bueno, pues en fin, ella de noche es un murciélago y de día es constituyente, dijo que no hubo fraude. No le cree nadie. No nos dejemos distraer, porque ellos siempre van a cantar fraude cuando se trata de reconocer al pueblo. Jamás en la Cuarta República reconocieron al pueblo, lo humillaron, lo despreciaron, lo excluyeron. Y hoy, cuando el pueblo es poder político, pero hoy está en un poder superior, porque es poder constituyente, no pueden reconocerlo. Pero aquí llegó la constituyente, compañero, y habíamos dicho que llegaríamos con el poder sanador para Venezuela, para derrotar a los violentos, para preservar la paz. No van a poder perturbar la paz y la tranquilidad de Venezuela. El poder sanador, o sea, ella es la kinesióloga del chavismo, la utilera del madurismo. Ella corre y te aplica el ungüento. Delcy la Fea, qué miedo. Yo veo Delcy, Cilia, Iris Varela, me hago gay. Bueno, Delcy dijo que ya tiene listos sus cuadros para entrar, invadir el Palacio Federal Legislativo. Esto va a ocurrir el viernes y el programa de Laura Bozzo va a ser el Congreso suizo, comparado con lo que va a ocurrir el viernes. Bueno, compañeros, yo quería darles un saludo. Llegaremos mañana al Palacio Legislativo. Como ya dijo Ángel, lo habíamos dicho, llegaremos con el retrato de nuestro libertador y de nuestro comandante Hugo Chávez, de donde más nunca saldrá. El pueblo de Venezuela le dijo a la derecha golpista, fascista, apátrida y asesina, le dijo: no te metas con nuestros libertadores. Bueno, luego salió Iris Varela, que es una señora que parece que ha salido de una cantina o de un bulín, ¿no? Ciertamente no de una peluquería, parece que, no sé, es como una boxeadora. Da la impresión de que acaba de ducharse, ¿no? Acaba de ganar un combate por nocaut y dijo un par de cosas. A ver, juzguen ustedes. Que ha salido y hoy
le ha mandado un contundente mensaje a esa derecha fascista. Tenga plena seguridad, pueblo mío, que esos crímenes no van a quedar impunes. Vinimos no para cometer retaliaciones, no. Nosotros tenemos un pueblo muy grande como para caer en esas bajezas y en esas nimiedades. Nosotros les ofrecemos a ellos un juicio justo. Vayan buscando sus buenos abogados, pero ojo, que esos abogados no sean de los que también están incursos en delitos, porque no comemos cuento. Yo la verdad a Maduro lo condenaría a cadena perpetua en celda compartida con Iris Varela. Bueno, Iris Varela dijo, vamos a por ellos. Es Atila. Aquí, compatriotas, se acabó el tiempo del perdón revolucionario. Aquí lo que se tiene que imponer es la justicia revolucionaria. E iremos a partir de mañana disciplinadamente a poner orden en este país. Que los que están tratando de especular y de empañar esta victoria que es del pueblo sepan que si siguen jodidos y que la justicia van a tener que enfrentar. Bueno, para terminar, porque viene el doctor Ley Carlos Ramírez. La verdad, estoy triste y decepcionado hoy porque yo tengo mucho respeto por Henry Ramos Salud. Mucho respeto, mucha simpatía. ¿Ah? Pero lo que ha dicho hoy yo no lo puedo entender. O sea, él fue a un programa de Globovisión y dijo, nosotros, la oposición, tenemos que participar en las elecciones para gobernadores y luego en las elecciones para alcaldes. El mismo día que la empresa que cuenta los votos dice que el domingo perpetraron un fraude masivo de millones de votos, con un poder electoral hincado de rodillas, entregando las credenciales, Henry Ramos dice que la oposición tiene que participar en las elecciones a gobernadores y alcaldes. Esto yo no lo puedo entender. La verdad, estoy desolado. Yo creo que la MUD, por supuesto, mira, yo no me voy a adelantar ni a opinar por ningún partido, porque cada partido tendrá su propia opinión y en su momento se verá cuál es la opinión de cada cual. Yo no puedo arrogarme ni abusar opinando por los demás. Yo creo que sí se va a aprobar la participación, porque sería insensato. Vamos a renunciar entonces a 23 gobernaciones. No, fíjate tú nada más esta pregunta. Si tú no te inscribes en este proceso, si no inscribes candidato, ¿qué pasa? Que el gobierno inmediatamente te decía, entonces hace las elecciones de gobernadores y por forfait les entregas 23 gobernaciones. Yo le preguntaría, por ejemplo, a alguna gente, unas preguntas inocentes. La gobernación de Miranda se la vamos a dar gratis a Héctor Rodríguez, para ponerte un nombre. Y la gobernación de Lara se la vamos a entregar gratis, por ejemplo, a Reyes Reyes. Y la de Bolívar a Rangel Gómez o a quien decida el PSV. Y así sucesivamente. Y la de Nueva Esparta Mata Figueroa, por citarte algunos casos. Y entonces después, en consonancia con esa línea de no participar, por miedo al Twitter o algunos perdonavidas, tampoco participamos en las elecciones de alcalde y entregamos 335 alcaldías, incluyendo la alcaldía mayor de Caracas, de la metropolitana. Y después entonces, en consonancia con esa línea de no participar, hay elecciones presidenciales, tampoco participamos y se queda ahí Maduro, y Maduro es presidente, Maduro por forfait. Henry, querido, con todo respeto, usted se ha equivocado. Si usted participa de una elección que sabe que es fraudulenta, usted es cómplice del fraude. Y eso es lo que quiere Maduro. Usted sabe que le van a hacer fraude, que las cartas están marcadas. ¿Cómo puede prestarse usted a ese juego? Le ruego que reflexione. La oposición no debe convalidar un fraude más. Porque lo que Maduro necesita precisamente es que la oposición participe y luego le va a arrojar unas migajas, una limona, una gobernación por aquí, una alcaldía por allá. ¿De qué le vale ser alcalde de Caracas si luego lo meten preso como Antonio Ledesma? Regresamos. Bienvenidos de vuelta. Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Ramírez, doctor Ley, que es un brillantísimo abogado, experto en Derecho Constitucional venezolano. Nuevamente bienvenido. Gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias, Encantado, encantado. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Por lo más reciente, Ramos Salud dice que la oposición debe seguir participando en elecciones en Venezuela, para gobernadores, para alcaldes y hasta para presidente. ¿Cuál es tu opinión? Yo vi la entrevista que le hicieron a Henry Ramos en Globovisión, sobre el tema,
Y realmente yo estoy, voy a usar una palabra pues que a lo mejor es muy gruesa, pero yo estoy consternado. Yo también, ¿ah? Okay. ¿Por qué? Henry Ramos es un hombre muy inteligente. Es un hombre de una gran habilidad y experiencia política. Sí, sí es veterano, tiene más de 70 años, ¿no? Y representa a uno de los partidos más importantes que están en estos momentos en el escenario venezolano. Acción Democrática. Acción Democrática. Entonces, no sé si eso sea el sentir verdaderamente de ese partido. Si ha hecho una consulta interna, no lo sé. Debo presumir que sí. Pero Henry con eso ha planteado prácticamente una división de la Mesa de la Unidad Democrática, que es el instrumento que los venezolanos necesitamos como el escudo. Estoy recordando a los muchachos con los escudos de madera. Como el escudo para protegerse y enfrentar la embestida de este régimen dictatorial. ¿Tú crees que hay sectores de la Mesa de Unidad que no van a acompañar a Henry en esta reflexión? Bueno, fíjate una cosa, cuando Henry dice eso, también están en las redes, por lo menos dicen que Julio Borges también, Julio Borges está acompañando esa actitud, pero no es Julio Borges, es Primero Justicia. ¿Estás seguro de que Julio Borges también quiere lanzar candidatos a gobernadores y alcaldes? No, no estoy seguro. Da la impresión que Henry y Julio Borges es el primer partido que hay en el país, el primer partido de oposición, Primero Justicia. Hay que ver la posición que tiene, que puede tener o deba tener Voluntad Popular, que ya parece que no está de acuerdo en lo más mínimo. Hubo un encontronazo, lo reseña la prensa, entre él y Henry sobre una serie de cosas. Yo no creo que Leopoldo esté a favor de participar en elecciones después del fraude del domingo. Claro. No sé Capriles, me llevaría una profunda decepción si Capriles dice sí, sigamos compitiendo para que nos sigan haciendo fraude. En el mejor de los casos, si es solo Acción Democrática, es terrible para la oposición. Desde luego. Es mortal, es muy malo. Es hacerle el juego a Maduro, eso es lo que necesita Maduro. Claro. Pero ¿por qué Henry cae en eso? Yo no entiendo, no quiero caer en especulaciones, pero fíjate una cosa, que el argumento de Henry es, pero bueno, le vamos a entregar a esta gente las 335 alcaldías y le vamos a entregar las 23 gobernaturas, que eso no las tienen ya. No tenemos 8 alcaldes destituidos, a los mandarriazos y presos. Exacto. ¿De qué te sirve ganar una alcaldía si luego te meten preso? Y tiene la pistola montada en la cabeza de la constituyente ese, que si donde pierda pues se lo van a quitar de todas maneras. Claro. Y es legitimar todo el andamiaje fraudulento que esta gente está montando. Del Consejo Nacional Electoral, además, ¿no? Es reconocer un árbitro que tú sabes que es tramposo. Exacto. Entonces decir, sí, vamos a... una cosa, yo no entiendo. Ahora, tú me decías que Henry Ramos, cuando fue presidente de la Asamblea, que la oposición ganó de una manera abrumadora, no hizo todo lo que debió hacer. ¿Qué no hizo que en tu opinión debió hacer ese primer año antes de Borges? Henry Ramos asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en el momento en que estaba la efervescencia del pueblo queriendo cambiar las cosas. El pueblo no votó por tener allí un buen parlamentario que hablara y discursiara bien. No votó para que se fueran a hacer discusiones sobre proyectos de leyes. Yo lo califiqué en una oportunidad en mis artículos y en las redes. Sí, tú publicas en el Nacional. En el Nacional, que eso era como estarle tirando piropos a la luna. Se hacían leyes que al ratico iban y la Sala Constitucional, esa, entre comillas, que tiene el gobierno, las anulaba. La Asamblea Nacional citaba a un ministro, entre ellos a Padrino López y a la gente del Banco Central, y los tipos no iban, se burlaban de la asistencia. Eso conlleva la destitución del funcionario que evada una citación de la Asamblea Nacional, y eso no ocurría, y no hubo fuerza para hacer. Yo pienso, y yo estoy seguro que mucha gente cree de la misma manera, que era el momento cuando se instala la Asamblea Nacional, producto de aquella votación esplendorosa de 14 millones de venezolanos que le dieron a la oposición una supermayoría para hacer... 2/3 partes. 2/3 partes para hacer las cosas. ¿Qué había que hacer ahí? Había que inmediatamente nombrar el Consejo Nacional Electoral, los rectores del Consejo, hacer lo que había que hacer con el Tribunal Supremo de Justicia, designar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
que lo hizo Borges, tarde pero lo hizo. Medianamente, porque nombró a 13 y no son 13, son 32 magistrados, son 32. Nombraron a 13 que los dejaron allí en el aire, ahí andan corriendo, escondiéndose, sí, en la clandestinidad. Sí, ahora, también la Asamblea decretó el abandono de cargo de Maduro, ¿no? O sea que constitucionalmente, según la Asamblea, Maduro no es el presidente. Y te voy a hacer una pregunta que le he hecho a varios de mis invitados. ¿Quién es entonces hoy el presidente constitucional de tu país? Según la Constitución establece, si él no es presidente, le correspondería, depende por el lapso de tiempo que estuviera, al vicepresidente, o al presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo al lapso de tiempo en que hubiese transcurrido. Porque la Asamblea Nacional ha dicho que Maduro abandonó el cargo, ¿eso es correcto? Exacto, Venezuela se quedó sin presidente. El presidente. Pero entonces, según tu lectura, ¿el presidente es Tarek o es Borges? En ese momento, obligatoriamente era Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, que no era Julio Borges, en ese momento era Ramos. Era Henry Ramos. Pero les faltó decirlo, ¿o no? Por supuesto, le faltó decirlo y hacer la cosa. Claro. Tenemos que ir a la publicidad y luego seguimos disfrutando de la presencia del gran Carlos Ramírez, el doctor Ley. Ya volvemos. Con el brillante abogado constitucionalista venezolano, don Carlos Ramírez, el doctor Ley. Carlos, ¿tú crees que Maduro está cerca de caer? Todo indica que sí, por la crispación del tema político venezolano. Se le ha dividido, el chavismo está completamente dividido. Acaba de salir 3 parlamentarios del bloque de ellos. Correcto. Se sumaron a la ya mayoría, a la mayoría calificada que teníamos nosotros. Contreras y un par más. Sí. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que acabe de caer? ¿Qué falta para que se desplome? Falta, para mí, la parte militar. La fuerza, el tema de la fuerza, porque ¿qué es lo que se está poniendo el gobierno ahorita? El pueblo venezolano que sale, que ya lleva esa cantidad de marchas y exposiciones en las calles y 120 muertos y esos muchachos derrochando heroísmo y votando todo lo que tienen que dar para salvar a Venezuela. Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Porque es que pecho contra bala, pues no funciona. Claro. No funciona. Incluso yo he estado planteando, ante este genocidio que está ocurriendo en Venezuela, hace falta una coalición militar internacional. Venezuela es un campo de genocidio en estos momentos. Muy bien dicho. Entonces, hace falta, todos estos países que nos están apoyando, la conformación de un cuerpo internacional, unos cascos azules. Un cuerpo de paz. Un cuerpo de paz. Con un poder de fuego superior al de la dictadura. Claro, es que ¿Estados Unidos sería parte de eso? Debiera y pudiera, y Canadá, sí. Y México, sí. Y Perú, y Argentina, y Colombia. Ya, es una gran idea, pero ¿crees que va a ocurrir? Bueno, yo no lo veo imposible. No lo ves imposible. Porque todos los días uno ve que es mayor también los reclamos, son mayores los reclamos. Correcto. Que hay en el mundo. Pero no bastaría con que el ejército venezolano diga, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Por supuesto, sería lo ideal. Sí. Pero el ejército venezolano lo vemos completamente entregado. Sí. Porque el generalato está en manos de los cubanos, que son los que están gobernando al ejército venezolano. Está corrompido y está dominado por los cubanos. Está ahí permeado por el narcotráfico. Sí, correcto. Ahora bien, cuando te preguntaba quién es el presidente constitucional, porque yo creo que cuando se decrete el abandono de cargo de Maduro, el presidente constitucional es el presidente de la Asamblea, por lo tanto, es Julio Borges. El que tiene que encabezar un gobierno transitorio, llamar a elecciones limpias y libres, es Borges. Pero ¿por qué Borges no lo acepta? Porque esa es la señal que Borges y la Asamblea tienen que enviar al ejército. Acá obedezcan al jefe constitucional que soy yo, pero no lo hacen. Borges dice, no, el papel de la Asamblea no es nombrar al nuevo jefe de Estado. Pues claro que el papel de la Asamblea es representar al pueblo. Claro. Y además en esta votación que hubo el 30 de julio, nosotros, el domingo, la tercera pregunta era que si estaban de acuerdo en un gobierno de transición. Y el pueblo dijo que sí, los 8 millones de votos dijeron que sí. ¿Te refieres a la consulta de julio 16? Julio 16, yo me estoy confundiendo. Sí, claro. Pero, o sea, claro, el pueblo quiere un gobierno transitorio constitucional. Así es. Pero no lo va a presidir un general, ¿no? Por supuesto. Tú sabes que la transitoriedad es un tema que no hay una definición, no hay una teoría general de la transitoriedad.
y hay tanta transitoriedad como situaciones políticas existen en el mundo. Sí. En este caso nosotros tenemos una situación real, tenemos un poder legislativo recién electo, con 14 millones de votos. Legítimo. El único El poder único. legítimo que hay en Venezuela. Lo van a descabezar pasado mañana, o sea, todavía están a tiempo. Entonces, todo el mundo, hay la promesa, desde un principio de un gobierno de transición, hubo la consulta, en esta era la tercera pregunta que se votó favorablemente. Falta es la decisión, el gobierno transitorio, que se viene hablando de gobierno transitorio, pero ahora están cambiando las cosas. Pero tú, como constitucionalista de gran prestigio, ¿tú aprobarías que Borges sea el presidente constitucional transitorio? Claro, hay una situación que no todo está escrito. En estas situaciones que se presentan en Venezuela, como las que se están presentando en Venezuela, no todo está escrito, no todo está en la Constitución. Hay cosas que tienen que ver con el devenir político, con las situaciones que se vienen planteando. Si estamos diciendo que cuando la Asamblea declaró que Maduro dejó de ser presidente, que abandonó el cargo por dejación de hecho de sus funciones, tenía que ver, inmediatamente suplirlo era el presidente de la Asamblea Nacional. No lo han hecho y todavía están a tiempo. Y entonces en este momento puede decirse, el gobierno transitorio lo encabeza el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Por lo tanto, señores del Ejército, obedezcan al presidente legítimo del país. Correcto. Siempre queda corto el tiempo contigo, es un placer disfrutar de tu lucidez y tu elocuencia, Carlos Ramírez. Búsquenlo en Amazon, su nuevo libro, Las leyes infames en Venezuela, una mezcla de